last year in my speech at the Hall of Fame. Perception is reality. And, you know, I think sometimes he may have forgotten that, but don't let what we're doing at night get in the way of business. I mean, that was a Y si la leyenda que elevó la WWF a un imperio global fuera también la mente maestra de sus traiciones más oscuras? Imaginen al Undertaker, el inquietante ícono de la lucha libre, de repente desvelando una conspiración que abarca el ring, la sala de juntas y los escándalos de bastidores más infames. En este video, nos sumergimos en las impactantes revelaciones que el Undertaker acaba de soltar, descubriendo cómo Hulk Hogan no solo destrozó el primer sindicato de la lucha libre, sino que también usó su estatus de superestrella para manipular la política, silenciar a sus rivales y encubrir un comentario racista grabado. Y aunque el imperio de Hogan parece todo bondad y lleno de oración, la verdad muestra un lado implacable del que ni siquiera el propio imperio de Vince McMahon pudo escapar. Prepárense para saber por qué el Undertaker tiene al resto de la WWE en vilo y cómo esta verdad podría reescribir la historia de la lucha libre. Quédense, estamos a punto de revelar todo lo que nunca supieron sobre Hulk Hogan y Vince McMahon. El Undertaker siempre había guardado silencio sobre las personas que lo habían traicionado, pero ahora estaba ante el mundo, ya no una sombra en el fondo, y finalmente estaba diciendo la verdad sobre Hulk Hogan y Vince McMahon. La verdad era una cuchilla dentada que cortó limpiamente el brillo y la bravuconería que durante mucho tiempo habían definido el mundo de la lucha libre. Mientras las luces se atenuaban, la multitud esperaba, con la respiración contenida, la historia que había estado enterrada durante años bajo capas de mitología y secretismo corporativo. Hulk Hogan, el héroe mítico de rojo y amarillo, había sido durante mucho tiempo el rostro del negocio. Hablaba a los niños sobre la oración y las vitaminas, descendía de las vigas con un atronador leg drop y pasó de héroe a villano con el impactante heel turn de la NWO. Sin embargo, la leyenda que construyó con su carisma escondía una realidad más oscura. Detrás del personaje había un hombre dispuesto a sacrificar a cualquiera y cualquier cosa para preservar su propia posición. La prueba más incriminatoria fue una única conversación escuchada por casualidad. En 1986, cuando el negocio de la lucha libre estaba estallando en popularidad, los hombres y mujeres que actuaban en el ring no tenían ninguna red de seguridad. Eran clasificados como contratistas independientes, lo que significaba que no tenían seguro médico, ni beneficios de desempleo, ni seguridad laboral. Viajaban 300 días al año, actuaban noche tras noche, y muchos sufrían dolor crónico y ruina financiera. La promesa de fama era un espejismo comparado con la rutina diaria. Fue Jesse Ventura, recién salido del set de Predator, quien comenzó a ver una salida a esta dificultad. Era una figura elocuente y carismática que tenía las palabras para unir a los luchadores. Se subió a una silla en un vestuario, se dirigió a los luchadores y declaró: «Ahora es nuestro momento de sindicalizarnos». Prometió que si se negaban a actuar sin un sindicato, la ley federal obligaría a la compañía. Pintó un cuadro de costos de atención médica desplomándose, beneficios de jubilación siendo establecidos y dignidad para aquellos que habían entretenido a millones. Habló sobre lo que podría pasar si existiera un sindicato. También mencionó que, si funcionaba, podría retirarse cómodamente y obtener una pensión modesta para sí mismo. No pensaba solo en sí mismo, pensaba en cada luchador que había entregado su cuerpo y alma al negocio. El catalizador de su determinación provino de una fuente improbable. En un vuelo a Las Vegas, compartió un viaje en ascensor con Gene Upshaw, el jefe de la Asociación de Jugadores de la NFL, quien le dijo: «Ustedes chicos necesitan un sindicato». Esa simple declaración encendió una chispa. Ventura llevó esa chispa de vuelta al mundo de la lucha libre y al día siguiente llevó su discurso apasionado al ring con la esperanza de unir a los luchadores. Vince McMahon, sin embargo, ya estaba escuchando. Ventura le dijo más tarde a su abogado que la iniciativa había sido traicionada.
Un hombre en el vestuario había traicionado a Ventura, un traidor que existía en todas partes, pero nadie sabía quién. McMahon no tenía idea de cómo se había enterado del sindicato. Sin embargo, cuando el abogado de Ventura le preguntó en una declaración jurada, McMahon respondió: «Hulk Hogan me lo dijo». No hubo dudar. Hulk Hogan era una estrella, el líder del vestuario, el nombre más grande de la compañía, pero había sido él quien traicionó a sus compañeros luchadores. La revelación fue un mazazo. Hogan, la persona que predicaba sobre hacer lo correcto, fue quien traicionó a Ventura. La propia admisión de McMahon fue una confirmación de que Ventura no había estado solo en esta traición. Hogan había ganado más que todo el roster de WrestleMania 3 combinado, y no tenía ningún incentivo para alterar el status quo. El sistema actual le funcionaba, lo estaba haciendo increíblemente rico. En un vestuario que debería haber sido un lugar de solidaridad, Hogan había sido el que la destrozó. Las consecuencias de esa traición no podían subestimarse. La lucha libre profesional sigue siendo una de las pocas grandes industrias del entretenimiento sin representación sindical. Los luchadores todavía tienen que vivir como contratistas independientes, sin seguro médico, beneficios de desempleo o seguridad laboral. Muchas carreras podrían haberse salvado, muchos luchadores podrían haberse retirado con dignidad en lugar de morir arruinados y destrozados. El patrón de manipulación de Hogan se había convertido en un modelo para la industria. El siguiente patrón fue el uso del control creativo. La cláusula contractual de Hogan le otorgaba el poder de vetar tramas o finales de combates que consideraba desfavorables. En manos de una estrella principal, eso podría ser razonable, pero para Hogan se convirtió en un arma que destruyó carreras y rompió sueños. Era un poder que podía ser utilizado o simplemente amenazado. Uno de los ejemplos más devastadores de esta politiquería fue WWC Starrcade 1997. La preparación había sido un año de narrativa, un crescendo argumental, donde se suponía que Sting finalmente derrotaría al líder de la NWO y reclamaría la WCW para los buenos. Los aficionados habían generado la anticipación, el rugido, la sensación eléctrica de un clímax narrativo. Sin embargo, Hogan se negó a dejar que Sting perdiera limpiamente. El final implicó un conteo rápido del árbitro Nick Patrick, un resultado confuso que desconcertó a la audiencia y diluyó el triunfo de Sting. Los aficionados abandonaron la arena decepcionados, con sus expectativas insatisfechas. Fue un final chapucero que borró el impacto de lo que debería haber sido el triunfo de una leyenda de la lucha libre, convirtiendo una historia comparable a la de Luke Skywalker derrotando a Darth Vader en un lío confuso. El patrón no fue aislado. Hogan había usado su control creativo solo una vez, según Eric Bischoff, pero los relatos de otros luchadores pintaban un cuadro diferente. La amenaza de su poder era suficiente para salirse con la suya, y el daño se extendió más allá de la WCW. En la WWE, sus maniobras políticas ya habían comenzado a destruir carreras y tramas. Uno de los ejemplos más flagrantes involucró a Bret Hart, posicionado como la próxima gran estrella de la WWE después de la partida de Hogan. Bret Hart era un luchador que había sido posicionado como la próxima gran cosa, un nombre que ya había comenzado a ascender. El patrón de manipulación era una clara señal del ambiente tóxico que Hogan había construido, un ambiente tóxico que convirtió el negocio de la lucha libre en su patio de recreo personal. La revelación del Undertaker no fue solo una catarsis emocional, fue una verdad que destrozó la mitología y abrió un nuevo capítulo para los luchadores que seguían librando las mismas batallas que Ventura intentó abordar en 1986. La historia aún estaba en curso. Mientras la voz del Undertaker atravesaba el ruido, el mundo finalmente pudo ver que a la industria de la lucha libre todavía le faltaba un sindicato, todavía le faltaba la red de seguridad que protegería las vidas de aquellos que arriesgaron todo para entretener al mundo. La verdad era una cuchilla dentada que cortó limpiamente el brillo y la bravuconería que durante mucho tiempo habían definido el mundo de la lucha libre. Era una historia que había estado enterrada durante años bajo capas de mitología y secretismo corporativo. La historia finalmente fue contada, y el mundo finalmente pudo ver al hombre detrás del héroe,
y el sistema que permitió a un único individuo poderoso manipular y moldear la industria a expensas de todos los demás. Vince, because Vince, regardless of what anybody thinks, deep in his heart, he's one of the boys. He really is. And he has that. La voz del Undertaker, antes callada y reverente, corta directamente el mito, exponiendo una capa más oscura bajo la leyenda plateada de Hogan. No fue un solo error, dice. Fue una cascada de decisiones, cada una alimentando a la siguiente, hasta que todo el tejido del mundo de la lucha libre comenzó a desmoronarse. Con eso, la historia pasa a la negativa del título de Hart, las redes nepotistas que se extendían por la WCW, el sabotaje de una estrella en ascenso y la implacable difusión de falsedades que, con el tiempo, convirtieron a un héroe en un paria. El incidente de Hart está en el centro del músculo político de Hogan. Cuando Vince McMahon y Hogan se sentaron en la sala de juntas, la decisión fue clara. El rudo más importante del mundo no podía permitirse compartir el protagonismo con un competidor más joven y ligero. Aunque Hart, un luchador de talento genuino, se había ganado el cinturón de campeonato en el gran escenario, la negativa de Hogan a cederlo envió un mensaje escalofriante. Fue más que una simple negación del título, fue una demostración de que los nombres más grandes del negocio estaban dispuestos a sofocar el potencial para mantener el protagonismo firmemente en ellos mismos. Esa negativa se extendió por la industria, creando un clima donde las nuevas caras nunca podrían afianzarse sin la bendición de un guardián. Y ese guardián, como muestra la narrativa, usó su poder no solo para proteger su propia posición, sino para elevar a unos pocos elegidos. Briscoe y un grupo de leales vieron sus carreras impulsadas mientras los luchadores honestos se escurrían por las grietas. La cadena nepotista es evidente en la forma en que la historia de Briscoe se entrelazaba con las decisiones de Hogan. Cuando Hogan se negó a ceder el título a Hart, el mismo patrón de favoritismo se extendió a otras promociones, como TNA e incluso eventos independientes donde la presencia de Hogan parecía dar un impulso, un puesto garantizado en un cartel que de otro modo habría sido disputado. El efecto fue claro, los luchadores se vieron obligados a elegir entre la lealtad y la ambición, y la lealtad a menudo producía poca recompensa. El sabotaje del impulso de Steiner ofrece una ilustración más personal de esta política. Steiner, una vez una brillante estrella en ascenso, se encontró sofocado a manos de Hogan. En los días previos al incidente del sex tape, la política de bastidores de la WWE ya había comenzado a erosionar su carrera. La frustración de Steiner no fue meramente profesional. Se volvió una vendetta personal cuando Hogan le negó la oportunidad de competir por el título, citando únicamente su propia agenda política. En el fragor de un combate, Steiner una vez le dijo a la multitud que Hogan le había quitado el viento de las velas. El verdadero golpe llegó cuando la interferencia de Hogan en los combates de Steiner se convirtió en una táctica deliberada, una forma de evitar que Steiner ascendiera en las filas. Steiner se vio obligado a ver cómo su potencial le era arrebatado, mientras el nombre de Hogan se volvía sinónimo de víctima de su propio ego. El mismo patrón se extendió por la WCW, donde la influencia de Hogan se manifestó a través de decisiones que frenaron a otros competidores. El incidente de Hart, de nuevo, hace eco de una negativa repetida a ceder el título, reforzando que el poder de Hogan no era solo personal, sino estructural. En TNA, la presencia de Hogan fue un arma de doble filo. Trajo reconocimiento de marca, pero también un clima donde la política primaba sobre el mérito. Las mismas tácticas políticas que impidieron a los luchadores ascender se reflejaron en promociones más pequeñas, creando una cultura de miedo más amplia. Sin embargo, detrás de la política había fisuras aún más profundas, una red de historias fabricadas que abarcaba décadas.
La narrativa de heroísmo musculoso de Hogan estaba salpicada por falsas afirmaciones sobre el uso de drogas, el uso de esteroides e incluso su salud personal. Las afirmaciones de Billy Graham y el escándalo de esteroides revelan a un hombre que negaba públicamente tales comportamientos mientras se entregaba a ellos en privado. Esa contradicción amplificó su problema de reputación, ya que destacó un engaño calculado que había comenzado años antes y no fue corregido. La mentira de Hogan sobre ser un consumidor de esteroides salió a la luz cuando Billy Graham, quien había sido el que expuso el uso de esteroides de Hogan en el pasado, reveló que Hogan lo había negado públicamente mientras lo reconocía en privado. La disonancia entre las dos declaraciones no fue un asunto trivial, sino una profunda hipocresía moral. Esto fue amplificado por las repetidas afirmaciones de Hogan sobre su propia salud y el uso de esteroides que fueron transmitidas por televisión nacional, influyendo así en la impresión de la generación más joven que lo idolatraba. Aún más desastrosas fueron las historias fabricadas de Hogan que se difundieron por Internet. Los rumores sobre sus interacciones con la banda Metallica, las afirmaciones sobre haberse reunido con la superestrella Billy Graham y la afirmación de uso de esteroides en la televisión nacional se convirtieron en parte de la narrativa más amplia de que Hogan se había convertido en un mentiroso. Las afirmaciones racistas sobre la relación de su hija con un hombre negro, descubiertas en un sex tape, también retrataron a Hogan como un racista. Esta revelación provocó consecuencias inmediatas. La WWE despidió a Hogan y lo eliminó del Salón de la Fama. La repercusión fue inmediata y duraría años. La reacción de la industria fue rápida. Mark Henry, un destacado luchador, fue franco al señalar que Hogan no había hecho un esfuerzo genuino por reparar su reputación, profundizando la desconfianza. Cuando la WWE intentó rehabilitarlo en 2018, reincorporándolo al Salón de la Fama, la respuesta fue gélida. The New Day emitió un comunicado diciendo que a su comunidad le resultaba difícil perdonar, mientras que el Undertaker expresó que su reacción al regreso de Hogan a la WWE no fue un simple gesto, sino una declaración de rendición de cuentas. En resumen, los intentos de redención de Hogan fueron considerados en gran medida fracasos. Incluso la declaración de su propio hijo sobre la falta de remordimiento de su padre fue ignorada, y la reacción de la industria fue mantener el foco en él. El Undertaker, una leyenda por derecho propio, se tomó un momento para discutir el cambio cultural que llevó a la aceptación de una personalidad tan imperdonable. En los viejos tiempos, la política de bastidores de la lucha libre podría haber permanecido oculta, pero la era de los podcasts y las redes sociales hizo que la verdad fuera imposible de mantener en secreto. El comentario del Undertaker destacó que los aficionados y los luchadores descubrieron la traición sindical, los juegos políticos, las mentiras y el racismo. La combinación de estos lo convirtió en un ejemplo aleccionador. Por eso una figura de la estatura de Hogan, antes un campeón, ahora es considerado un paria. La narrativa muestra además que incluso Seth Rollins, un aficionado que creció con Hogan, no ha visto su redención completamente lograda. La crítica provino de MVP, quien publicó un meme que calificaba a Hogan de mentiroso patológico. Tony Khan, el presidente de AWA, prohibió a Hogan en todos los eventos de AWA, mostrando una desaprobación a nivel de toda la industria. Estas no fueron meras críticas, sino una declaración de aquellos que finalmente tuvieron el coraje de decir la verdad sobre el hombre que pasó décadas escondiéndose detrás de una mentira. En TNA, la historia de Hogan continuó con los juegos políticos que se habían jugado en la WWE. El patrón se repitió con la misma narrativa de favoritismo y la eliminación de otros luchadores de la promoción. La narrativa continúa con la historia de cómo la rebelión sindical, los juegos políticos, las mentiras y el racismo finalmente moldearon todo el mundo de la lucha libre. El mensaje final del Undertaker es que el legado de Hulk Hogan no fue un escándalo aislado, sino la culminación de una larga historia de egoísmo. La historia del Undertaker revelando todo sobre Hogan no es solo una historia personal.
Se trata de las consecuencias de anteponer la ambición personal a la decencia humana. It's not that circus, you know, carny kind of thing anymore. It is a big, huge business. Muestra cómo la cultura de la industria de la lucha libre de proteger a sus estrellas más grandes permitió un comportamiento que debería haber sido condenado desde el principio. Los luchadores que odian a Hulk Hogan son los que finalmente tuvieron el coraje de decir la verdad. Ellos fueron los verdaderos villanos, ya que expusieron a un hombre que había pasado décadas escondiéndose detrás de una mentira. Nos recordaron que la reputación se puede construir a lo largo de una vida, pero también se puede destruir en un instante. Y la verdad, por muy cuidadosamente oculta que esté, encuentra la manera de salir a la superficie. Esta historia, contada a través de la voz del Undertaker, nos deja un poderoso recordatorio. En un mundo donde la imagen lo es todo, la integridad es lo que más importa. Las revelaciones del Undertaker son un llamado a luchadores y aficionados por igual para reconocer la diferencia entre una persona pública y una realidad privada. Es una advertencia de que ningún héroe puede esconderse detrás de una máscara para siempre, y que cada acción, incluso a puerta cerrada, resuena en la mente de quienes ven el espectáculo. Al final, es una historia sobre cómo una leyenda se convirtió en un ejemplo aleccionador. Las revelaciones del Undertaker cortan directamente las capas del mito, exponiendo un núcleo más oscuro bajo la brillante leyenda de Hogan. Comienza recitando un momento clave que había permanecido enterrado durante mucho tiempo, el momento en que Hogan no cedería el campeonato a Bret Hart. Ante una audiencia en vivo, Hart se había ganado el título al derrotar a un formidable oponente. Sin embargo, la decisión de quedarse con el cinturón se convirtió en un símbolo de la política egoísta de Hogan. La negativa no fue una mera decisión comercial. Fue un acto deliberado para preservar el status quo y proteger el poder que Hogan ejercía sobre cada contratación. En los pasillos de bastidores de la WCW, ese mismo patrón se repitió con una precisión implacable. La insistencia de Hogan en mantener el campeonato significó que utilizó todas las herramientas a su disposición, nepotismo y favoritismo, para mantener el control. Briscoe y un cuadro de luchadores que tuvieron el privilegio de trabajar junto a él recibieron oportunidades que Hart y muchos otros nunca podrían reclamar. Este favoritismo se convirtió en una clara ilustración de cómo la agenda política de Hogan estaba tejida en la propia tela de cada promoción. Cuando el título nunca fue pasado a Hart, la misma maquinaria política que se benefició de esa decisión también extendió su alcance a promociones más pequeñas y menos poderosas. Creó un ambiente donde el nuevo talento nunca podría afianzarse a menos que estuvieran dispuestos a doblegarse ante Hogan o a trabajar en silencio. El Undertaker traza una línea personal hacia una estrella a la que llamó una fuerza en ascenso, el hombre que tenía el poder de enfrentarse al mejor rudo del mundo. Este hombre tenía un futuro brillante y una reclamación legítima al campeonato. Sin embargo, la política de Hogan dificultó que cualquiera ganara el título o incluso fuera considerado para un puesto en la cartelera principal. Las consecuencias fueron rápidas. A Hart nunca se le dio otra oportunidad de defender el cinturón. La misma historia se desarrolló en la política interna de la WWE, con la misma negativa de Hogan y McMahon a dar el campeonato a Hart, reforzando los mismos patrones de favoritismo y estancamiento. La historia de Steiner, mientras tanto, ofrece una mirada más íntima a la política que moldeó la industria. A Steiner, un luchador que había comenzado a ganar popularidad, se le negó la oportunidad de competir por el campeonato. Cuando se le pidió a Hogan que tomara una decisión sobre el título, dijo: «No lo compartiré con nadie». El nombre de Hogan se había vuelto sinónimo de la idea de que su ego era el que tenía el control. La historia muestra que la frustración de Steiner no fue meramente profesional, se volvió personal cuando Hogan le negó la oportunidad por el título. El Undertaker señala que el sabotaje del impulso de Steiner no fue un evento repentino. Había sido un asunto en curso, la decisión de quedarse con el campeonato, la decisión de favorecer a Briscoe y otros, y la decisión de sofocar el nuevo talento.
Esta fue una clara demostración de cómo la política de la lucha libre puede moldear la carrera de un luchador. A medida que la reputación de Hogan comenzaba a desmoronarse, el Undertaker nos recuerda que el verdadero daño fue la erosión de la integridad de la industria. La política que estaba en el centro de la WCW tuvo un impacto en toda la industria, afectando promociones tan lejanas como TNA y eventos de lucha libre independiente. El Undertaker también destaca cómo la influencia de Hogan llegó más allá de la WCW. En TNA, la presencia de Hogan fue un arma de doble filo. Trajo reconocimiento, pero también impuso una cultura de política sobre el talento. Las mismas tácticas políticas que frenaron la progresión de los luchadores se reflejaron en promociones más pequeñas, creando un clima donde la política primaba sobre el mérito. Fue un arma de doble filo, y la historia fue la de un sistema que no podía romperse hasta que se eliminara el poder. Detrás de la política, el Undertaker revela una capa más profunda de mentiras que se extendieron a lo largo de décadas. Las historias fabricadas de Hogan sobre el uso de drogas y esteroides no fueron meros rumores, fueron una red de falsedades que moldeó la narrativa del mundo de la lucha libre. En entrevistas, Hogan negó el uso de esteroides mientras admitía el consumo privado, una contradicción que fue revelada por Billy Graham y el escándalo de esteroides. Las mentiras que se difundieron por Internet fueron más que simples rumores, fueron parte de una narrativa más amplia de que Hogan se había convertido en un mentiroso, un hombre que no podía guardar su verdad. Las historias sobre su interacción con la banda Metallica, su encuentro con la superestrella Billy Graham y su propio uso de esteroides en la televisión nacional fueron amplificadas por la web, creando la percepción del luchador más grande del mundo como un mentiroso. La historia del racismo de Hogan añadió una capa más oscura a la leyenda, creando la percepción de una identidad de héroe construida sobre mentiras. Se descubrió el sex tape que contenía comentarios racistas de Hogan que involucraban la relación de su hija con un hombre negro, lo que lo retrató como racista. La revelación provocó consecuencias inmediatas. La WWE despidió a Hogan y lo eliminó del Salón de la Fama, marcando el comienzo de una saga más larga. La reacción de la industria fue rápida. Mark Henry, un destacado luchador, fue franco sobre la falta de remordimiento genuino de Hogan, y el fracaso de su intento de reparar su reputación profundizó la desconfianza. Cuando la WWE intentó rehabilitarlo en 2018, reincorporándolo al Salón de la Fama, la respuesta fue dura. The New Day emitió un comunicado diciendo que a su comunidad le resultaba difícil perdonar. El Undertaker, una leyenda por derecho propio, expresó que su reacción al regreso de Hogan a la WWE no fue un simple gesto, sino una declaración de rendición de cuentas. En resumen, los intentos de redención de Hogan fueron considerados en gran medida fracasos. Incluso, la declaración de su propio hijo sobre la falta de remordimiento de su padre fue ignorada, y la reacción de la industria fue mantener el foco en él. El Undertaker, una leyenda por derecho propio, se tomó un momento para discutir el cambio cultural que llevó a la aceptación de una personalidad tan imperdonable. En los viejos tiempos, la política de bastidores de la lucha libre podría haber permanecido oculta, pero la era de los podcasts y las redes sociales hizo que la verdad fuera imposible de mantener en secreto. El comentario del Undertaker destacó que los aficionados y los luchadores descubrieron la traición sindical, los juegos políticos, las mentiras y el racismo. La combinación de estos lo convirtió en un ejemplo aleccionador. Por eso, una figura de la estatura de Hogan, antes un campeón, ahora es considerado un paria. La narrativa muestra además que incluso Seth Rollins, un aficionado que creció con Hogan, no ha visto su redención completamente lograda. La crítica provino de MVP, quien publicó un meme que calificaba a Hogan de mentiroso patológico. Tony Khan, el presidente de AWA, prohibió a Hogan en todos los eventos de AWA, mostrando una desaprobación a nivel de toda la industria. Estas no fueron meras críticas, sino una declaración de aquellos que finalmente tuvieron el coraje de decir la verdad sobre el hombre que pasó décadas escondiéndose detrás de una mentira.